hacer este programa y que la gente cuando vea este programa, tal vez como un resumen de lo ocurrido hasta hoy, por lo menos. ¿Cómo inició Rusia el conflicto? Porque todavía yo no veo, por ejemplo, los americanos adentro de combatiendo a los rusos. Entonces, porque una de las preguntas que le tengo es, ¿quiénes están participando de este conflicto ahora mismo? Porque una cosa es que que China apoye a Rusia y que Estados Unidos vaya a ser de la OTAN y que quiere entrar, pero todavía yo no veo que son parte de la guerra fuera de restricciones y de apoyos, o sea, de la guerra física. Y la otra parte es, ¿cómo se gana esta guerra? ¿Quién puede ganar esta guerra? Porque yo no le veo final, que le ganó Rusia a Estados Unidos. No, porque hay una realidad. Ucrania está sola. A Ucrania se le estaba dando dinero. De hecho, le dijeron, tienes que resolver tu problema de corrupción, porque es uno de los países más corruptos del mundo, para yo poder seguir prestándote. Yo te voy a dar armamentos. Eso es lo que le están dando. Pero Biden lo decía hace unas semanas atrás, que ellos no iban a enviar tropa a Ucrania, y lo ha vuelto a plantear, porque Ucrania no pertenece a la OTAN. Si perteneciera a la OTAN, que es lo que Biden ha planteado, se aplicaría el artículo 5 del acuerdo, y es que un ataque a uno de los miembros de la OTAN es un ataque a todos, y todos deberían atacar. Pero en este caso, Ucrania está sola. ¿Puede Ucrania con Rusia? Imposible, no va a poder. ¿Dónde va a terminar la guerra? ¿En 600,000 kilómetros cuadrados va a poder Putin mantenerse en todo el territorio ruso? ¿Será posible? Porque las guerras siempre se sabe cómo comienzan, pero ¿cómo podrían terminar? ¿Va Occidente a dejar de apoyar a los ucranianos que no quieran subordinarse a los rusos que llegaron a su territorio? Ahí están las lecciones de la historia. Rusia aprendió de Afganistán. Yo lo que creo es que, como planteaba Kissinger también, van a convertir a Ucrania en una especie de puente entre Rusia y el occidente, pero en este caso más de Rusia. Putin tratará, después de que haga lo que ya está haciendo con Ucrania, que lo va a dejar en una situación económica sin salida prácticamente, un país que viene perdiendo de $1,5 billones a $2 billones de dólares mensuales en pérdidas, y un país humillado económicamente sin salida. El presidente que llegue será un presidente títere, pero eso no garantiza tampoco que el presidente pueda ejercer el poder de manera, digamos, convencional y expedita, porque siempre habrá una parte del territorio ucraniano que estará en contra de él y que tendrá apoyo de Occidente. Es decir, Putin entró en una especie también de trampa, si lo vemos en el largo plazo, porque usted mantener tropas en un territorio tan grande, Napoleón Bonaparte decía que las guerras se ganan con 3 cosas: dinero, dinero y dinero. Y el presupuesto ruso, por más petróleo y por más gas y por más materias primas que vengan, no es más que el presupuesto de Italia. Y lo va a dedicar todo a una guerra. Y no di que Rusia, me dijeron que tiene muchísimo tiempo acumulando dinero, preparándose para este conflicto. Bueno, Rusia sí se ha venido preparando, tiene reservas en dólares de más de 600,000 millones de dólares, y también ha desdolarizado su economía. Rusia también tiene un sistema de tarjetas de crédito que es propio de ellos, avanzado un poco con los chinos, pero no es lo mismo. Además, a Rusia le convenía tener negocios con Alemania y tener negocios con la mayoría de los países europeos. A Rusia le iba mejor. Es decir, no solamente tener como comprador, por ejemplo, a China. Estar en guerra es una sangría económica.
De hecho, a Estados Unidos, algo que le ha perjudicado han sido las guerras. Entonces, no es conveniente en el largo plazo para Rusia el tema de la guerra. Mantener tropas en Ucrania no va a ser tan barato. Ahora, como decía el canciller Lavrov, ruso, a ellos lo que más les interesa, y tomémosle esa palabra, que sea la zona del Donbass. Pero reitero nuevamente, estamos en un escenario dantesco. Realmente no se sabe dónde esto puede terminar. De esos 600.000 kilómetros cuadrados que tiene Ucrania, ¿qué ha hecho hasta ahora? ¿Dónde hay conflicto? ¿En cuántas ciudades? ¿Y qué nivel de guerra tenemos? Bueno, yo lo primero que hago es que no creo mucho en lo que aparece en los medios, porque hay un relato donde se distribuyen muchísimas informaciones que no son reales, pero de las que sí se puede constatar realmente. La invasión ha sido desde el sur, se entró por la zona de Sebastopol, desde el norte entraron tropas por la zona de Bielorrusia, por la frontera entraron por la zona de Donetsk y Lugansk, una zona que ya se dice que también ha sido afectada es la zona de Kharkov. Kharkov es un lugar conocido para muchos dominicanos que estudiaron en la antigua URSS. La capital, Kiev, se dice que están próximo a Kiev. Esas son las zonas. De hecho, Rusia lo que ha ido es... Todavía ningún país ha entrado, ¿verdad? O sea, en apoyo a Ucrania. Solo han dado armamento y eso, pero nadie ha entrado. No, Putin incluso advirtió que si entraba alguien fuera de Ucrania, iba a suceder algo que nunca se ha visto. Es decir, él puso como su zona limítrofe. Y el presidente Zelensky decía, nos han dejado solos. Y parece que es así. Él no podía esperar otra cosa, que en este gran juego se le fuese a dar ¿Y la OTAN no iba a entrar con ellos? No, porque la OTAN, al no ser miembro de la OTAN no tenía el compromiso de atacar. Lo que ha hecho, por ejemplo, la OTAN es ampliar la cantidad de soldados que tiene en Polonia, que hace frontera con Ucrania. Lo que ha hecho la OTAN, es decir, el presidente Biden, si se ataca a un país de la OTAN, ahí sí entramos nosotros. Y cuando hablan de restricciones, que hablan de restricciones económicas, cortarle las importaciones, temas de tecnológicos, controles de moneda, eso no se puede ver como un apoyo a Ucrania. Es un apoyo a Ucrania, pero Rusia venía preparándose. No dejará de ser negativo para la economía rusa, pero recordemos que si hay un país que en eso que se le llama ahora resiliencia, ese es el país ruso. Es decir, quiérase o no, es una sociedad donde también los servicios de inteligencia mantienen un gran control sobre la población y hay un nacionalismo ruso que apoya mucho a Putin a pesar de las protestas en algunas zonas de Rusia por la invasión a Ucrania, pero es evidente de que esas sanciones surtirán sus efectos, pero Putin ya venía preparándose para la misma. Doctor, usted mencionó, bueno, en República Dominicana la gente está pensando en que va a subir los combustibles. A nivel mundial, con este conflicto como está, si se extiende, ¿qué nosotros podemos ver con relación a la economía mundial y a los efectos que puede tener esto con temas de inflación, de endeudamiento, de que se caiga el crecimiento en algunos países? ¿Qué podemos esperar a nivel macro, doctor? A nivel macro, lo primero es que si venimos de una pandemia como la COVID-19, que no ha terminado de irse, y que la crisis de los contenedores ha tenido un impacto brutal en la inflación en el planeta, todo lo que era la recuperación económica se va a detener. Sobre todo si hablamos de que la Unión Europea, por ejemplo, un país como Alemania, se suple más de un 40% del gas ruso. ¿Y cómo van a mantener encendida? Pero eso no lo han quitado todavía. No, pero en el momento en que esas sanciones lleven a cerrarlo, ¿cómo se mantienen en medio de un invierno con electricidad?
y con calefacción. Pero se va a poder con barcos, que hay que llevarlo en barcos. Ese gas licuado de petróleo o el gas de esquisto para abastecer a toda Europa. No. Va a ser más caro. No es lo mismo que el gas que llegue por el gasoducto. Por ejemplo, el mismo gas que llegaba vía Ucrania, por ejemplo, donde Ucrania se ganaba más de 2.000 millones de dólares por el simple paso de esos gasoductos. Entonces, la economía de los países de la zona euro va a tener problemas. Pero en un mundo interdependiente, eso que nosotros llamamos globalizado, ¿qué impacto va a tener en la recuperación económica mundial? Va a ser negativo. Pero un asunto, señor Jacín, mucho más preocupante todavía. Si algo positivo tuvo el siglo XX, fue ese proceso, digamos, de interdependencia en términos económicos que llevó a países que por naturaleza eran rivales a tener un intercambio comercial que los llevara a tener intereses comunes que aminorara las posibilidades de guerra. Pero ese proceso que tuvo con Trump una señal de ruptura, que es ese proceso de globalización económica, ahora se va a acentuar más, porque esas medidas en contra de Rusia, esas sanciones, porque Rusia no es cualquier país, es decir, no es lo mismo imponer unas sanciones a Irán o imponer sanciones a Venezuela que imponérselas a Rusia. Sobre todo por los grandes recursos que Rusia tiene y el aporte que hace a la economía mundial. Entonces, ¿qué va a suceder con ese proceso que fue el que llevó a la humanidad a sacar más gente de la pobreza? ¿Cómo fue ese proceso, digamos, de globalización? Lo que pasa es que en el mundo transatlántico, como muchos empleos se fueron para el Asia, no nos dimos cuenta que a pesar de todo, nunca en la historia humana se había reducido tanto la pobreza, y fue gracias a ese proceso. Pues ese proceso se va a romper. ¿Dónde estaría lo que Naciones Unidas estuvo planteando de los objetivos de desarrollo del milenio? Todo eso se va a revertir, pero si ya casi todos los países, por ejemplo, España tiene una deuda que sobrepasa el 100% de su Producto Interno Bruto, le acaban de dar recientemente a la Unión Europea unas ayudas, y eso es España. Entonces, ¿qué va a pasar con los países más pequeños en vías de desarrollo? Y los efectos en Occidente. Por eso, son efectos que se va a dar pero si Estados Unidos tiene un nivel de inflación que no lo tenía desde la época del presidente Jimmy Carter, y es Estados Unidos, con un elemento, van a tener que aumentar las tasas de interés, pero cuando aumentan las tasas de interés, ¿quién va a ser uno de los países ganadores? Los que tienen bonos del Tesoro. ¿Y cuál es uno de los países que tienen más bonos del Tesoro de los Estados Unidos? Los chinos. Entonces, es una situación muy enrevesada. ¿Cómo va el papel de China en este momento? Bueno, China acaba de anunciar que debe respetarse. Es un poco ambiguo, apoyó a Rusia, pero como que no está muy definido con meterse en la guerra. No, lo que China, yo creo que se ha manejado con la táctica de Sun Tzu, del arte de la guerra. Decía Mao, el mundo está en caos, para China es excelente. Es decir, esa es la idea. Mao decía que cuando había caos, porque la gente no entiende que cuando hay caos, hay alguien que se beneficia del caos. Entonces, en medio de este caos, ¿quién queda como un país que no respeta nada? Rusia, pero sin embargo, Putin se reunió con Xi Jinping antes de la invasión y son muy buenos amigos. Es decir, que de una manera u otra, los chinos sabían lo que Putin iba a hacer, porque han estado en una alianza muy fraterna. Pero ahora que ya se dio la invasión a Ucrania, dice China que hay que respetar la integridad territorial de los estados. Es decir, marca como cierta distancia, pero ya es un hecho consumado. Entonces, aquellos que han estado planteando de que Biden
ya sabía que esto se iba a dar y que, bueno, hay que guardar las apariencias ante el mundo y vamos a estar hablando en los medios, pero Putin, te vamos a dejar que tú te entres, pero de ahí no salgas. Y China, que en su momento no tuvo una posición de decir, yo no quiero que se viole la integridad territorial de un Estado, porque si lo hubiese dicho antes, quizás fuese más entendible que uno diga, bueno, China se opuso radicalmente a Rusia, pero lo está diciendo ahora después que el hecho aconteció. Entonces yo creo que China se ha manejado con esa visión que muy bien expresa Kissinger, y yo me permití, porque a veces la gente cuando nos escucha hablar en países como los nuestros, que la gente quiere buscar el bueno o el malo, o en un mundo que nos acostumbramos a vivir pensando que son las ideologías, pero la geopolítica enseña que no es un tema de ideología, sino de los intereses. Yo me permití traer, está un poquito maltratado porque el uso es continuo, este trabajo de Henry Kissinger, donde ustedes pueden leer cuando él habla de China y de qué forma China maneja su diplomacia, de qué forma China se autopercibe, que es lo que yo, sin ser antichino y sin ser proamericano y sin ser antiamericano como académico, tengo que plantear de que si hay imperios, los imperios tienen sus intereses, pero de todos los imperios de la historia de la humanidad, si usted toma uno que tiene la manera más, por usar un término, diplomática de manejarse, y que tiene un libro que se llama El arte de la guerra de Sun Tzu, ese es China. Y Kissinger lo plantea en ese trabajo. De hecho, hay otro trabajo de él sobre China que lo dedica a República Dominicana, donde también plantea muy bien cómo los chinos se manejan. Y en este caso es evidente que si hay un país que en estos momentos está teniendo una gran incidencia en el planeta entero, ese es China. Y con relación a Ucrania, nadie puede negar, por ejemplo, que ahora ya China marcó cierta distancia con Rusia, con el tema de la integridad territorial, pero sin embargo, es el principal aliado de Rusia. Y ambos se han unido, y eso lo dicen los propios servicios de seguridad de Estados Unidos, en la estrategia de seguridad y defensa de 2017, donde decía que esa alianza de Pekín y de Moscú iba a buscar cambiar los esquemas de poder del planeta. Que si había una amenaza para Estados Unidos y para el mundo transatlántico, era ese. Por eso cuando vemos a China y a Rusia, y por otro lado India, y tomemos en consideración que India no votó en contra de Rusia en el Consejo de Seguridad. ¿Ustedes saben por qué? Porque India, que tiene problemas con China, quien le vende armas son los rusos. Y porque India siempre ha tenido excelentes relaciones con Rusia. Lo que quiero decirles es que ahora nos encontramos en un mundo donde los imperios, lo que se llaman hegemones, que siempre han existido, ya no van a tomar en consideración el derecho internacional, y que Rusia y China se dieron cuenta de que ese mundo de Estados Unidos, de Europa, era el que le afectaba. De hecho, ambos han hablado de humillación de parte de Occidente, y estratégicamente por el momento se han aliado. Y esa sí es verdad, que significa la gran amenaza para ese mundo que nosotros hemos tenido de europeización y que ha tenido la humanidad en los últimos 500 años.